Hola, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno. Los niños pueden salir, pueden ir a su clase. ¿Cómo están? Pero la verdad, ¿están bien? Sí, qué bueno. Aleluya. Eh, Damos gracias a Dios porque podemos estar esta mañana tarde reunidos. Qué bueno verles a todos los que no están, deben estar de vacaciones, probablemente disfrutando de, no sé, lago, playa, montaña, ríos, qué rico. Pero nosotros estamos, ¿dónde? Donde brota aguas vivas, ¿ya? Estamos en la fuente. Amén, aleluya, gloria a Dios, eso, claro, estamos prendidos. Vamos mejor a la palabra de Dios, vamos a compartir lo que Dios tiene que decirnos, y sin lugar a dudas Dios tiene algo que decirnos en esta mañana. Y quiero y siento el desafío de poder, de una u otra manera, no sé si la palabra correcta es derribar una falsa creencia o corregir una distorsión de una enseñanza que hemos recibido y hemos hecho parte de nuestra cultura cristiana, o definitivamente es enseñar la palabra de Dios tal cual es. Entonces esperemos que las tres se puedan conjugar de manera sabia en esta mañana, y quiero que podamos disponer nuestro corazón para entender lo que Dios quiere decir, no lo que yo estoy diciendo, sino poder entender lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos esta mañana. Y sin lugar a duda es un desafío el poder ser lo más claro posible, ¿ya? Y que cada uno de nosotros podamos tomar esta palabra y transformar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra comprensión de cómo percibimos verdaderamente el Evangelio, ¿ya? Lo que es verdaderamente el Evangelio. Vamos al libro de Juan. Juan es el primer libro que yo leí antes de ser cristiano, en términos de que a través de Juan, del Evangelio de Juan, yo conocí a Jesús. Yo recibí esa luz que viene de Dios, logré entender quién era Jesús, lo que Él estaba haciendo por mí, y a modo de testimonio simplemente decir que cuando logré tener esa revelación, que definitivamente es una revelación, entendí que era lo único que yo podía, de lo cual yo podía agarrarme. Literalmente, yo lo grafico de esta manera, y para mí es de esta manera. Yo estaba en medio del mar, en medio de una tormenta, las aguas sobrepasándome, y en esa situación de vida que yo estaba viviendo, fue como me fue lanzado un salvavidas. Estas cosas redondas, ¿se han dado cuenta? De repente lo veo, y ¿qué hago yo? Fue agarrarme, porque era lo único que yo tenía para ser rescatado. Eso para mí, yo lo puedo describir como, eso fue mi salvación, lo que yo recibí del Evangelio. Y eso es lo que quiero que ustedes puedan ver verdaderamente lo que significa el Evangelio. ¿Ya? ¿Amén? Aleluya. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos y vamos a tratar de poder profundizar en ellos. Evangelio de Juan, desde el versículo 1. Dice así: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan, que era Juan el Bautista, no el Juan que estaba escribiendo. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz verdadera, que al venir al mundo, no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, versículo 8. Versículo 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todos los hombres. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron, versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos dé entendimiento. No queremos hablar lo que nosotros pensamos. No queremos decir lo que nosotros hemos estudiado, lo que yo he estudiado. No quiero hablar en términos de hombre. No quiero hablar en términos de comprensión humana, sino que tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, rompiendo, liberando, trayendo sobre nosotros esa comprensión de lo que es el Evangelio, lo que es esa vida nueva, lo que es el ser hijos, lo que significa y lo que implica para nosotros entrar en una novedad de vida. Te damos gracias porque sabemos que tu presencia está en medio nuestro. Y eso es lo que a nosotros nos sustenta. Y eso es lo que a nosotros nos da vida. Así que te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo tome control de cada una de las palabras que sean dichas y tome control de cada uno de nuestros corazones que recibe esa palabra. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quizás es uno de los pasajes más conocidos, que más referencia hay respecto a quién es Jesús. Y es importante entender básicamente lo que Juan estaba queriendo decir. No es que Juan se inspiró literariamente en decir y en escribir acerca de lo que era la realidad de Jesús, en principio, lo que él está hablando. No, es que él dice, ¿sabes qué? Quiero hablar acerca de la comprensión que yo tengo respecto a la cercanía que he tenido con Jesús, así que voy a hablar de él. Sino que particularmente lo que Juan quiere hacer es entregar una visión clara de quién era Jesús. Es interesante que el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito por ahí por el año 70, 80, más o menos, el primer libro que fue escrito del Nuevo Testamento, escrito, digamos, traspasada toda la información que se tenía a un papel, fue el libro de Marcos. Por tanto, los evangelios, vale decir, Mateo, Lucas y Juan, se escribieron en base a lo que Marcos escribió. ¿Se entiende? Por tanto, fue el primer libro que se escribió y ellos tomaron mucho de la información que estaba en el libro de Marcos. Pero, yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez hablar de los evangelios sinópticos. ¿Han escuchado hablar acerca de eso? Evangelios sinópticos significa, ¿y saben cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Son solo esos tres los evangelios sinópticos. Y sinóptico significa escribir bajo una misma perspectiva. Vale decir que aún siendo tres personajes distintos, estaban escribiendo de lo mismo. ¿Se entiende? Y recordamos, estaban usando la base de lo que ya había sido escrito a través de Marcos. Entonces, sinóptico es porque tienen una misma mirada. Sinóptico, ¿ya? Una misma mirada.
Por tanto, eso es evangelio sinóptico, para que sepan, ¿ya? Entonces, Mateo, Marcos y Lucas estaban escribiendo respecto a Jesús y la vida de Jesús. Pero Juan no es un evangelio sinóptico, aun cuando él tenía la información ya de Marcos. Lo que él hace, él da una visión distinta de Jesús. Presenta a otro Jesús, ¿ya? Si bien es cierto, están descritas lo que Jesús hizo, pero él tiene una visión distinta. Mateo, Marcos y Lucas presentan a Jesús el hombre, ¿ya? El Mesías prometido. Pero Juan lo presenta como Dios, como el yo soy, Juan, los 7 yo soy. Lo presenta desde una perspectiva distinta. Y eso lo hace interesante. Entonces, cuando yo leo el libro de Juan, yo no estoy leyendo simplemente lo que Jesús hizo, sino que Juan está describiendo quién es el que lo hizo. ¿Se entiende? Y por eso él utiliza la palabra cuando dice, y en el principio existía, ¿qué cosa? El verbo. Verbo es una palabra griega que es logos, ¿sí? Logos no es la única palabra que existe para referirse a palabra. Hay otra que es rema. Pero en este caso, y quizás vamos a hacer la diferencia entre una y otra, ¿ya? Pero logos tiene una implicancia aún mucho más poderosa, ¿ya? Y eso es lo que vamos a pretender ver ahora en cierta medida. Por tanto, cuando Juan está diciendo, dice, y en el principio vale decir, en el génesis de todo, cuando todo comienza, ¿verdad? Cuando todo fue hecho, cuando la palabra de Dios salió a recorrer y comienza este proceso de ser creado todo, ¿ya? ¿Qué dice? En el principio ya existía el verbo. ¿Se entiende? Este verbo, lo que él está haciendo énfasis, mira, si tú lees Génesis capítulo 1, particularmente capítulo 1, tú te vas a dar cuenta que hay una frase que se repite una y otra vez, y es, y Dios dijo, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Se entiende? Dios dijo, Dios está expresando algo, pero la palabra en hebreo, que significa dijo, no es la misma, no es una referencia al logos. ¿Por qué? Porque es la forma en que Dios está hablando. ¿Se entiende? Es como Dios habló. ¿Se entiende? Pero cuando usa la palabra logos, es lo que Él dijo. ¿Se entiende la diferencia? Ustedes cuando me están escuchando ahora, saben que yo estoy hablando. Pueden ver mi boca, escuchar mi voz, ¿verdad? Y eso es hablar, ese es el y dijo. Pero cuando utiliza la palabra logos, en este caso, y una palabra, bueno, en el hebreo es una palabra para referirse a este ejercicio de hablar, pero cuando hace referencia a la palabra misma, al contenido, utilizan otra palabra. ¿Se entiende? Y eso es lo que en el Nuevo Testamento es el logos. Por tanto, no es simplemente Dios hablando, sino lo que Él está diciendo, lo que hace la diferencia. Voy a poner el siguiente ejemplo. Yo puedo estar, ustedes conocen la palabra parloteando, ¿cierto? Yo puedo estar hablando quizás de cualquier cosa. Voy a estar hablando, y puedo pasar una hora hablando, cosa que ha ocurrido muchas veces. Hablando. Y tú ya terminas mareado. ¿Ya? ¿Verdad? Ese es el ejercicio de hablar. Pero cuando utiliza la palabra logos, no está hablando del ejercicio, sino lo que significa. Y esto tiene que ver con de a dónde sale la palabra. La palabra logos, si bien es cierto, es la palabra o palabra, tiene que ver con el simbolismo, lo que significa palabra. Y esto tiene que ver con una palabra racional, una palabra que nace de lo que es el pensamiento de Dios. ¿Se entiende? Es
Esta palabra es el reflejo de lo que hay, estamos humanizando a Dios, en la mente de Dios. ¿Se entiende? Es lo que en su mente hay, no en su corazón. ¿Ya? No es lo que está en el corazón de Dios, es lo que está en la mente de Dios. Cuando tú investigas o lees acerca de el cristianismo en la ciencia, ellos utilizan una palabra que a mí me llama mucho la atención, es que ellos hablan de que hay una inteligencia superior. ¿Se han dado cuenta? ¿Han escuchado acerca de eso? Hay una inteligencia superior, pero lo que hace la diferencia con esta inteligencia superior es que esa inteligencia superior tiene un orden perfecto, por tanto, en sí mismo tiene y conlleva la palabra ley. Si tú te pones a leer lo siguiente, y dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, haciendo referencia a Jesús como el Logos, dice, en él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vale decir, esta palabra que sale de la mente de Dios cuando hay una inteligencia, una fuerza inteligente que hace que haya un ordenamiento fino. Y esa es la palabra que hace la diferencia entre los científicos y los científicos cristianos, que ellos no solamente hablan de una inteligencia, sino que este orden fino, ese ordenamiento de las leyes que controlan todo. ¿Qué pasa si la Tierra se mueve solo 1 grado de su eje? ¿Qué pasa si las estrellas que están en el firmamento son alteradas en su orden? ¿Qué pasa si la luna, que está a determinada distancia de la Tierra, se altera 1 solo grado? ¿Qué ocurre? Una catástrofe. Una catástrofe. La Tierra si la Tierra se moviese solo 1 grado acercándose al Sol, dice, solo 1 grado, nosotros nos cocinamos. La Tierra se incendiaría por completo. Si nos alejamos 1 grado, nos congelaríamos. ¿Por qué? Porque está en el lugar correcto, pero no que ha sido producto de una casualidad. No ha sido producto de un accidente cósmico, sino que hay una inteligencia que ha puesto en un orden fino. ¿Se entiende la diferencia? Por tanto, cuando Juan está hablando del Logos, está hablando de este Jesús que estuvo cuando la tierra o cuando el universo fue creado, cuando Dios declara, hágase, dice, y en el principio, Génesis 1:1, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra bará, que significa en hebreo crear, es una palabra que está describiendo que Dios de la nada, donde no hay nada, que para nosotros es una incomprensión entender que es nada, pero donde no había nada, Dios crea algo. No es que Dios utilizó lo que había para crear lo que existe. ¿Se entiende la diferencia? No es que Dios ordenó las cosas de determinada manera, sino que de la nada Dios hizo algo. Y después, en el desarrollo de lo que es el plan creador de Dios, utiliza la palabra de separar, ordenar. No es que Dios haya creado algo nuevo, sino que Él reordena el universo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Hay una respuesta para ello, ¿ya? Que no la vamos a ver ahora, pero quiero que podamos entender este principio de Juan respecto al Logos. ¿Y por qué quiero hacer este énfasis? ¿Por qué enfatizar esta autoridad de Dios a través de Jesús? Si continuamos, dice, en él estaba la vida. Vale decir, en este Logos le está atribuyendo 2 aspectos importantes. 1, que es la palabra, y 2,
es vida. Por tanto, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del verbo de vida. ¿Se entiende? ¿Van conmigo? Yo estoy a lo mejor entusiasmado y voy solo. ¿Van conmigo? Entonces Juan está planteando esto. Tenemos el Logos, el agente creador de Dios, la expresión de la mente finita de Dios, de la mente infinita, pero de la mente que hace las cosas que puedan ser ordenadas de manera fina. Si tú lees algún libro, que te puedo recomendar algún libro, acerca de estos grandes científicos que han conocido a Jesús, cada uno de ellos te va a hablar de este orden finito, de este orden preciso en las cosas. Y eso fue lo que en ellos ha detonado esta realidad de una mente creadora. Por tanto, Juan está hablando no de una emoción de Dios, ¿se entiende? No está hablando de una expresión de amor de Dios. No, está hablando de quién es Dios esencialmente en su capacidad infinita de sabiduría, de conocimiento, de creador. ¿Se entiende? No es algo emocional, sino que es completa y absolutamente racional, de parte de Dios. ¿Me entienden? No es que Dios dijo, voy a hacer algo. No, Él lo pensó detalladamente. Él ordenó. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, no solamente creó un trozo de tierra, digamos de polvo, que haya sido comprimido y haya quedado en estado sólido. No solamente creó el agua, Él creó las leyes que sostienen todo, porque eso es el logo. ¿Se entiende? Amén. Aleluya. ¿O no? ¿O vuelvo a empezar? ¿Van conmigo de verdad? ¿Sí? De verdad van conmigo. ¿Me hago entender? ¿Sí o no? Gabo, ¿se entiende? Ya, me deja tranquilo. Sigo, y dice, estaba en él la vida, y la vida era la luz. Vale decir, verbo, vida, luz. ¿Se entiende? Entonces, lo que Juan tiene en mente no es presentar un Jesús humano. No es presentar a un Jesús que está limitado o un Jesús que es un hombre con capacidades divinas. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque en el contexto que ellos vivían estaba la filosofía. Hay un personaje que es Heráclito, ¿ya? Y él era un filósofo en aquel tiempo, estamos hablando en el año 500 quizás, antes de Jesús, ¿ya? Y él emplea la primera vez que se escuchó la palabra logos, y él la emplea, estamos hablando 500 años antes de Cristo, un filósofo, Heráclito, que es antes de Sócrates, ¿se entiende? Y él utiliza la palabra logos para describir algo que era esencialmente importante en el contexto de ellos, que tiene que ver, cuando utilizaba la palabra logos, él hacía referencia a leyes, normas que rigen. ¿Van conmigo? Entonces, cuando Juan, en ese contexto, recuerda, Juan escribió el libro de Juan, ¿ya? Por ahí, por el año 60, 70, en Éfeso. Ya él vivía en Éfeso, y en Éfeso es la cuna de este filósofo Heráclito. Por tanto, él tenía en mente este mismo principio. ¿Se entiende cómo está unido? Entonces, cuando él emplea la palabra logos, él no está usando un verbo. No está utilizando algo él está esencialmente, está diciendo, este es Jesús. No es un personaje más dentro de la mitología griega, no es un personaje más dentro de la religión hebrea, no es un personaje más que tiene cualidades divinas como estos semidioses que hay en nuestra cultura. Él está diciendo que Él es el creador de todo, porque es la mente de Dios expresada de manera tangible. Hebreos capítulo 1 dice que, mira, lo voy a leer para que
podamos entender esto. Dice, Dios, versículo 1, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras. Es interesante que dice el escritor de Hebreo, Dios había hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, vale decir, en reiteradas ocasiones, Dios habló. Después dice, de muchas maneras, vale decir, no es solamente Dios hablando varias veces, sino que de diferentes maneras Dios se expresó. ¿Se entiende? Dios se expresó a través de la historia, a través de lo que ha sido la historia de la humanidad desde la creación. Dios ha hablado, se ha expresado, lo ha hecho. Y no solamente que lo ha hecho muchas veces, sino que de diferentes maneras. ¿Se entiende la diferencia? Y después continúa y dice, de muchas maneras a los padres, haciendo referencia a toda la historia, particularmente de que ellos tenían desde los patriarcas. ¿Se entiende? Dice, por los profetas, vale decir, Dios se ha comunicado históricamente, Dios hablando a los hombres de diferentes maneras y en reiteradas oportunidades a través de personas. ¿Sí? Personas sujetas a pasiones como cada uno de nosotros. Profetas, con algunas diferencias bien notorias, pero profetas, hombres especiales, ¿ya? Isaías, Jeremías, y quizás yendo a los jueces, yendo a Moisés, y quizás recorriendo todo. Dios ha hablado a través de ellos. Dios lo ha hecho de diferentes maneras. ¿Se acuerdan Moisés cómo hablaba? Cuando él hablaba a Faraón y sucedían cosas, ¿se acuerdan el báculo que se transformó en serpiente? Cuando él mandó los juicios sobre Egipto, ¿se acuerdan que el agua se transformó en sangre? Y así sucesivamente. Los profetas fueron hablando de diferentes maneras respecto a Dios, dándolo a conocer. Dios movía, hablando al hombre. Y después dice, pero en estos últimos días, Dios nos ha hablado por su Hijo. No solo la tierra, sino que Él hizo todo el universo. Tú sabes que para describir, por ejemplo, la distancia que hay entre la tierra y el sol, lo miden años luz. Y tú sabes que la Vía Láctea, donde nosotros habitamos, es una vía dentro de las tantas. Y comienza todo un vacío, uno le llama un vacío, porque parte de aquí para allá, digamos. Y la enormidad. Dice, Él hizo todo esto. No solamente esto que nosotros vemos. Tú vas a la montaña y al observar la montaña dices la grandeza de Dios. Al estar en alta mar quizás tú puedes ver y dice el mar, y contemplar la hermosura de Dios y ver el ordenamiento de la tierra, ver lo hermoso que es un volcán, qué sé yo, un bosque, no sé lo que te gusta y te cautiva y tú dices, ¿cómo Dios diseñó esto? Pero eso solamente es un grano de arena, es la inmensidad de la creación de Dios. Él conoce, y escúchame bien, conoce y tiene cada estrella un nombre, el cual Dios conoce. No solamente en nuestra Vía Láctea, sino que en todo el universo. Eso es incomprensible para nosotros. Pero Él habló a través de su Hijo, que es el Logos, por quien existe y persiste, y están constituidas todas las cosas. Y a través de Él fue hecho el universo. ¿Me entiendes quién es Jesús? Y eso es lo que Juan estaba queriendo transmitir. No un hombre, no un profeta. Algunos le llaman el primer revolucionario. Otros le llaman que es un profeta. Hay religiones que le llaman otro profeta, que es otro hijo de Dios que está a la altura de Lucifer o el diablo cuando era en su estado antes de su caída. No, estamos hablando de que a través de Él todo existe. ¿Se entiende? ¿Van conmigo? Y dice el versículo 3 de Hebreos, en Él, dice, Él es el resplandor de su gloria, de Dios. Él es lo visible de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta
impacta de la naturaleza de Dios. Dice, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. La palabra de su poder. ¿Sabes? Cuando yo leía esto, yo lograba entender en mi limitancia, cada vez que Jesús hablaba, ¿se acuerdan lo que decían de Él? Él habla como quien tiene autoridad. Él no hablaba igual. Él era distinto. Su forma de hablar, su expresión. Cuando iban los caminantes de Emaús, ellos decían, ¿no había algo en nuestro interior cuando Él nos hablaba? No cachaban quién era todavía. Pero cuando se dieron cuenta, había algo cuando Él hablaba, había algo en nosotros. Juan está queriendo traer esa realidad a las personas, a los que estaban ahí. ¿Sabes? Jesús no es un hombre común y corriente. No es el Hijo de Dios, sino que por Él todo existe. Por Él todo existe. Mira, vuelvo a Juan. ¿Van conmigo, chiquillos? ¿Sí? Y dice, en Él estaba la vida. Yo soy la vida. ¿Se acuerdan lo que Él decía? Entonces, cuando Él habla de vida, no está hablando de una simple respiración, de un ejercicio, de respirar. Que algún día vamos a hablar acerca de eso, ¿ya? Estamos hablando de otra cosa. En Él estaba la vida. En Él, esencialmente. ¿Por qué en Él estaba la vida? Porque por Él fue hecho todo. Y todo lo que nosotros conocemos por vida fue hecho por Él. ¿Se entiende? Y tenemos un problema en esto. Me voy a apurar un poco, vamos a acelerar. Porque si en Él estaba la vida, y Juan está trayendo esta verdad antigua, eterna, que tiene un principio de reino, y esto es importante, que es un principio de reino, que no es teología, que no es una tradición religiosa, que no es un concepto religioso, sino que Él está hablando de una intención de Dios, de aquel que está y quien rige todo, y el cual en un momento determinado, y como lo veíamos semanas atrás acerca de la Navidad, ese Dios nos visitó, Emmanuel, viene a vernos, se hace hombre, se toma un cuerpo, se limita en condición de hombre, y Dios interviene, y Él es el que está trayendo la vida. ¿Por qué? Porque el hombre cayó de su estado de perfección a un estado, voy a utilizar una palabra teológica, ¿verdad? Cayó de su estado a un estado de perversión. Entiéndase, perversión es que no habla de algo específico, es su condición. Es incapaz de hacer lo bueno, es incapaz de acercarse a Dios. Lo primero que hace Adán cuando escucha la voz de Dios, ¿qué es? Esconderse. Es imposible el hombre acercarse a Él. ¿Se entiende? En ese contexto Juan está hablando y continúa y dice, en Él estaba la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla, versículo 5, en las tinieblas de Juan 1, y las tinieblas no le comprendieron. ¿Por qué? Porque estaban en un estado depravado, que hablaba Calvino, en un estado depravado, es depravado de manera total, es incapaz de percibir, entender, comprender quién es verdaderamente la vida, de dónde nace la vida. Es incapaz por sí mismo de poder obtener vida. ¿Cuál es la condición de este hombre depravado? Es la muerte. Es incondicionalmente sujeto a la muerte. Muerte en todos los sentidos. Es incapaz de hacer algo bueno. ¿Se acuerdan, Romanos? No hay nadie bueno, ni siquiera uno. Todos se descarriaron. Todos cayeron de su estado. Todos son pervertidos. No me refiero a algo en particular, sino el estado. Es incapaz, pero en Él estaba la vida.
Porque por Él subsisten, por Él fueron hechas todas las cosas, todo lo que existe, todo lo que hay, no solamente en este planeta, no solamente lo que nosotros vemos. Cuando Pablo habla acerca del tercer cielo, todo lo que hay fuera y más allá de nuestro alcance fue creado por Él. Por Él subsisten, por Él existe, Él los sostiene. Cada uno de nosotros, aún en nuestra indiferencia, Él nos sostiene. Aunque alguien diga, sabes que yo no creo en Dios, y levante argumentos ateos respecto a que Dios no existe, Dios lo sustenta. Dios le da vida, porque en Él está la vida. ¿Se entiende? No hemos llegado todavía. Permiso. Faltó la bolsita de té nomás, está calentita. Dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan el Bautista, haciendo referencia a él. Este vino como testigo para testificar de la luz de Jesús, versículo 7, a fin de que todos creyeran por medio de él. Vale decir que el mensaje de Juan acerca de esta luz que hay verdaderamente, ellos pudiesen creer. ¿Se acuerdan qué predicaba Juan el Bautista? El arrepentimiento, el bautismo a través del arrepentimiento, que era una señal. Y después dice, no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todos los hombres. Y aquí se genera esta diferencia. Porque esta luz que vino, haciendo referencia ¿a quién? A Jesús, ¿ya? A Jesús, esta luz que vino al mundo dejó en evidencia, ¿qué cosa? La oscuridad. ¿Qué quiere decir? La perversión del hombre, la maldad, la muerte. Fue evidente, se hizo evidente, porque la luz hizo evidente esto. Vale decir, antes que Jesús viniese, todos los que hablaban haciendo referencia a esta expresión de vida que iban a hacer. Por tanto, ellos hablaban proféticamente de algo que iba a suceder en el futuro. ¿Se entiende? Pero ahora Juan está diciendo, pero eso que hablaron antes se manifestó ahora. Y ahora es el momento, y ahora es el día. El reino de Dios ha llegado. No vamos a entrar en eso, que es otra cosa. Pero el reino llegó, se manifestó. Y eso es evidente, el reino del enemigo. ¿Se entiende? El reino de muerte, el reino de Satanás. Y dice, están conmigo, ¿cierto? Entonces tenemos ahora esta lucha entre uno y otro. La luz hace evidente la oscuridad. La oscuridad es evidente al ser expuesta, que es muerte, que es perversión, que es depravación. ¿Se entiende? ¿Van conmigo? Aleluya. Y dice, versículo 10, en el mundo estaba, ¿quién? La luz, el verbo de Dios, el que sostiene todas las cosas. Estaba en el mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, estaba acá, ¿ya? No solamente nos hablan, sino que estaba acá. Y esto, chiquillos, yo quiero que ustedes lo puedan entender, que Juan lo que está diciendo es esto, es como, esto es evangelio, este es el verdadero evangelio, es Dios está aquí, pero no es un Dios de la religión, sino que es este Logos, por quien subsisten todas las cosas. ¿Se entiende? Entonces, continúa y dice, en él estaba, dice, ¿dónde estoy? En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo, para más remate, no le conoció, no entendió, no comprendió. Era tal su estado, es tal su estado de perversión, y quiero que lo entiendan, pueden buscarlo después, qué quiere decir perversión, que no me refiero en algo en específico, sino una condición que es incapaz. Dice, y en esa incapacidad no entendieron quién era Jesús. Y hoy día ocurre exactamente lo mismo. Hoy día el mundo no entiende quién es Jesús.
Y en ese estado de perversión y en ese estado de maldad se ha construido un Jesús religioso. De religión. Solamente. Algo externo. Algo que solamente se ha transformado en una realidad eclesiástica. Vale decir, en una realidad de iglesia. Cuando digo iglesia, me refiero a esto. La realidad de Jesús para el mundo es una iglesia. Normas religiosas que se contradicen con lo que ellos quieren, el mundo, lo que ellos buscan. ¿Qué es lo que busca el mundo? Muerte. ¿Por qué? Porque es un gobierno de muerte. ¿Se entiende? Por tanto, todo lo que el mundo haga sin Dios es muerte. Los avances tecnológicos, los avances en la ciencia, los avances en la medicina, los avances estructurales, todo conduce a la muerte. Los viajes espaciales y toda la sabiduría que hay conduce a la muerte. ¿Por qué? Porque es incapaz por sí mismo de dar vida. Porque la vida ya fue manifestada en Jesús. ¿Se entiende? Por tanto, es incompatible una con otra. De ahí salió otra enseñanza, de que la iglesia, ¿qué compatibilidad tiene la iglesia con el mundo? Ninguna. ¿Por qué hacemos negocios con el mundo? En fin, sigamos. Ya me iba a ir para otro lado, pero reaccioné a tiempo. Dice el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. Versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pónganme atención, no se distraigan con el mueble. ¿Ya? A los suyos vino. ¿En qué contexto está hablando Juan? Está diciendo, este Jesús que vino a los suyos, vale decir en el contexto de los hebreos, porque es el pueblo de Dios. ¿Se entiende? Es el pueblo de Dios. Es el pueblo que Dios creó. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia, digamos, puede que me guste o no me guste la idea, pero es así y punto. No voy a contradecir a Dios. Y toda la historia de la revelación de Dios fue a través del pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque era el único pueblo que transmitió la realidad de Dios monoteísta. El resto eran todos politeístas. No creían en Dios, no buscaban a Dios. Y Dios buscó y no había nadie que lo buscase. Por tanto, ¿qué hizo? Formó un pueblo, el pueblo hebreo. Y después, con lo cabeza dura que eran ellos, ¿ya? Tenemos que echarle la culpa a alguien, ¿ya? Con lo cabeza dura que eran ellos, Dios a través de Jesús levanta a otro pueblo, que es su iglesia. ¿Sí? Entonces, está la expresión, pero dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Versículo 11, y los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Ya? ¿Qué hicieron los suyos? En fin. Pero todos los que recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y aquí me voy a detener y con esto vamos a terminar. Porque aquí viene el error religioso que nosotros hemos creído y probablemente hemos experimentado esto. ¿Quieren saber cuál es? ¿Quieren saber o no? No tienen mucha ganas, tienen calor, ¿no? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero todos los que le recibieron, la palabra recibir, nosotros la hemos entendido mal, porque a través de la historia religiosa, nosotros nos han enseñado que cuando alguien te presenta a este Jesús, a esta vida que hay, en este logos que hay de Dios, nosotros debemos recibirle. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, ¿cuándo recibiste a Jesús? No, yo lo recibí cuando yo hice una oración, le pedí a Jesús que viniera a mi vida porque yo recibí lo que... Eso es un error.
Nosotros no hemos recibido a Jesús. Él nos recibió. Él fue el que nos aceptó. Pero, pastor, ahí dice los que le recibieron. Es que la palabra que utiliza para recibir es tomar. ¿Se entiende? Es agarrar con violencia. Lo que está diciendo Juan es: estamos tan perdidos, estamos tan bajo condena de muerte, estamos tan podridos, estamos tan cautivados, estamos tan arraigados a la perversión, a la muerte, a la pudrición, a lo asqueroso, que no tenemos fuerza ni capacidades de tomar nada. Pero de un momento nosotros, en plena tormenta, en alta mar, recibimos un salvavidas que nos fue enviado por Dios. Y cuando yo lo veo, lo que hago es agarrarme de eso. ¿Por qué? Porque a través de ese agarrar, porque es lo que está hablando de agarrar con violencia, es que yo voy a poder ser salvo. Por tanto, no es que yo estoy recibiendo, ¿sabes qué? Jesús, ven a mi vida, pero bajo mis condiciones. Eso es lo que hacemos. Nosotros hemos puesto condiciones a Jesús. Estoy dispuesto a recibirte, que eso es lo que nosotros entendemos, pero en la medida que no alteres mi vida, porque no estoy dispuesto a dejar y cambiar mi vocabulario. No estoy dispuesto a cambiar mi forma de hablar. No estoy dispuesto a cambiar mi conducta. No estoy dispuesto a negarme a mí mismo. No estoy dispuesto a dejar todo lo que a ti no te agrada. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no hemos entendido lo malo que éramos, lo perverso. Nosotros solamente a veces tomamos a Jesús para que cambie nuestra situación, para que en este tiempo de enfermedad pueda ser sanado, para que en este tiempo de aflicción financiera Dios la transforme en bendición. Y como hay algunos charlatanes ofreciendo, ven, tú da uno y Dios te va a dar 1000, la gente entendió eso. Hay muchos predicadores que son charlatanes, que su único objetivo es llenar iglesias y te hablan a las emociones. Y te ofrecen y hacen una oferta de un Jesús que puede cambiar tu vida. Cuando digo cambiar tu vida, no es el problema, es la oferta. ¿Me entiendes? Ven, tienes problemas financieros, ven a la iglesia. Vamos a orar por ti y Dios va a cambiar tu situación financiera. Te hago una pregunta. ¿Dios puede cambiar tu situación financiera? Oh, amén, claro que sí, lo ha hecho. ¿Dios puede sanar tu enfermedad? ¿Dios puede sanar un cáncer? ¿Sí? ¿Sí? Sí, yo sé que sí. ¿Dios puede darte vida cuando estás muerto? Sí. ¿Te puede dar razón de vida? ¿Sí? Pero para eso hay que morir. Para eso hay que morir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué dice después? Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, la vivo en el Hijo. Nosotros hemos entendido mal. Nos han enseñado mal. No se trata de recibir a Jesús. Se trata de agarrar lo único que tenemos para salvación. Pero para eso tienes que entender que debes renunciar a ti mismo, morir a ti, morir. Jesús murió por nosotros y dice en el bautismo nosotros morimos para después salir a una vida nueva. Eso es cuando nosotros entendemos
que recibieron a Jesús. Es lo que Juan está diciendo. No está diciendo, ¿sabes qué? Esto es una religión más, o una variante del judaísmo. Esto es, o estamos mejorando el judaísmo a través de Jesús. Estamos mejorando las obras del hombre por alcanzar a Dios, ahora con una intervención supranatural a través de Jesús. No, Él está haciendo todo nuevo. ¿Sabes que todo lo que nosotros éramos nos sirve? Tus capacidades, tus habilidades, tus logros, tu familia, tus padres, tus hijos, nada te sirve. Jesús dijo, el que me sigue, dice, y deje padre, madre, hermanos, no va a recibir más. Pero para la condición del reino, dejar todo. Nosotros no estamos dispuestos, porque malamente nosotros cambiamos nuestros hábitos. Seguimos pensando como pecado. ¿Ustedes han escuchado el doble sentido, no? El doble sentido. Seguimos pensando en doble sentido. Seguimos contando chistes en doble sentido. Cuando alguien hace una humorada en doble sentido, nosotros nos reímos. Si nosotros hacemos eso, estamos validando esa forma de vivir. A ver, espérate, pastor, estás siendo muy radical. Estás siendo muy radical. Una vez me lo dijeron. Estás siendo muy radical. ¿Sabes qué dijo Pablo? Estoy siendo básico. Esto es básico. Esto es básico. ¿Y sabes qué? Yo puedo hacer una pregunta. Cuando Juan presenta a este Jesús como el sustentador, el creador, el que sostiene la vida, todo lo que es la luz, nosotros podemos poner condiciones para decir, ¿sabes qué? Te necesito. Pero para ser honestos, lo hemos hecho. Cada uno de nosotros hemos puesto condiciones y no estamos dispuestos a abandonar nuestra vieja naturaleza para alcanzar la nueva. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa es la manera en que se vive la nueva religión. Cuando yo recibo a Jesús, no estamos recibiéndole. Él nos está aceptando, nos está tomando. Y cuando nos toma, Él nos transforma. Él hace una vida para nosotros, porque en Él estaba la vida. Por Él subsisten todas las cosas y Él sostiene todas las cosas. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar. Mira, Pablo dijo en una oportunidad, todo lo que yo era, judío de judíos, según a la ley, fariseo, que era de la tribu de Benjamín, experto en todo, tenía un nombre, una reputación, y él dice, pero todo eso yo lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Es ese mismo sentimiento que debe estar en nosotros. Y cuando dijo él, Pablo, lo tengo por basura, ¿sabes lo que significa? Que él abandonó todo eso y él tuvo que comenzar de nuevo. Estuvo en el desierto aprendiendo y entendiendo. Estuvo aprendiendo de quién era Jesús. Fue enseñado por el Espíritu Santo. Y cuando él predicaba, él decía, lo que yo predico no lo predico como sabiduría humana. Vale decir, todo lo que yo era, fariseo, de acuerdo a la ley irreprensible, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, que era el jet set de los judíos, ¿ya? Era de alta alcurnia, respetable. Dice, eso ya no existe. Hoy día soy simplemente, ¿qué decía él? El menor de todos, el más pequeño de todos los apóstoles. Yo soy el que llegó injertado. Ese soy yo. ¿Por qué? Porque él entendió esto. No se trata de recibir a Jesús, se trata de agarrarse de él, porque es lo único que nosotros tenemos. Lo único que yo tenía era Jesús. Lo único que podía agarrar era Él. ¿Y sabes qué hice? Lo agarré con fuerza. No me limité en mis fuerzas para agarrarme de Él. Y Él me salvó. Por tanto, chiquillos, no prediques más
para que reciban a Jesús. Predica quién es Él. Predica el Evangelio. Porque la persona que reciba la revelación de quién es Él se va a agarrar de Él como la única esperanza que tiene de vida. Porque si no está bajo muerte. Amén. Te hago una pregunta para terminar. Que retumbe en tu interior. ¿Le recibiste o te agarraste de Él? Si te agarraste de Él, empieza a perder todo lo que tenías para ganarlo a Él. Si no te has agarrado con violencia de Él, es el momento de que te agarres de Él, porque en Él está la vida. Pónganse de pie.